Bueno, hola, buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. Segunda oportunidad de grabado de clase. Vamos a ver si empezamos de vuelta. Damos un segundito y empezamos. Bueno, ¿cómo les va? Vamos a tener la tercera clase de SQL Server. Hoy vamos a ver algunos temas nuevos, vamos a ver cómo programar, vamos a ver algunas cosas interesantes totalmente nuevas. Así que, como estoy solo, voy a tratar de meterle pilas e ir para adelante y avanzar lo más rápido posible, así ustedes después pueden ir viéndolo sin mayor entretenimiento. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver varios puntos. Ya arrancamos oficialmente con la segunda etapa del curso. Vamos a tener la etapa media. Vamos a ver programación en Transact SQL, principales funciones de tipos de cadena, funciones matemáticas. Bueno, vamos a ver funciones en general. Vamos a ver creación, modificación y eliminación de funciones hechas por el usuario. Vamos a ver lo mismo para procedimientos almacenados. Vamos a ver disparadores o triggers y vamos a ver distintos tipos de triggers. Eh, no los entretengo más, empezamos. Bueno, ¿qué es Transact SQL? Esto, si bien lo charlamos en la última clase, ahora vamos a terminar de refinarlo un poco, de apuntar un poco más la idea hacia dónde va todo esto. Y bueno, básicamente es una extensión de SQL de Microsoft. Normalmente se llama lenguaje de búsqueda estructurado. Se pueden utilizar los dos nombres. Lo vamos a encontrar en la documentación como las dos cosas. Y nos permite alterar y definir bases de datos relacionales utilizando sentencias declarativas. Expande el estándar de SQL para incluir programación procedimental, variables locales, varias funciones de soporte de procedimientos, procedimiento de fechas, string, matemáticas, etcétera. Bueno, ¿qué significa esto? Lo que significa es que nos permite programar dentro del SQL. Hasta el momento nosotros era más bien para nosotros SQL era un lenguaje de consulta en el cual podíamos eh, hacerle consultas a la base de datos, insertar, modificar, eliminar, pero no nos permitía programar. Entonces, a partir de la aparición del Transact SQL, esto nos da una gran potencia en el sistema de base de datos, ya que nos permite elegir código y dirigir código de programación hacia la base de datos. Esto lo mayor beneficio que nos va a dar es velocidad en el trabajo con la base de datos. Es algo que vale la pena no ahorrar cuando elegimos un tipo de base de datos. Bueno, básicamente para qué sirve. Es un lenguaje extremadamente potente que nos va a permitir definir casi cualquier tarea que queramos efectuar sobre la base de datos. Incluye características propias de cualquier lenguaje de programación, características que nos permiten diferenciar lógica necesaria para el tratamiento de la información. Básicamente, las funciones nuevas son tipo de datos, definición de variables, estructura de control de flujo, gestión de excepciones y funciones predefinidas. Básicamente, si yo le mostrara esto comparado a cualquier otro lenguaje de programación, es exactamente lo mismo. O sea, tiene la misma potencia que un lenguaje de programación externo, ¿no? Un lenguaje de programación que sea más bien del backend. Pero, ¿para qué no nos sirve Transact SQL? Y para crear interfaces de usuarios y crear aplicaciones ejecutables. Todo esto lo hace el lenguaje de programación. Si bien Transact SQL nos permite hacer todas estas cuestiones, no nos va a permitir hacer una aplicación propiamente dicha. Entonces, sí o sí, para poder eh, usar las funciones dentro de la base de datos, que si vos contratas SQL, nosotros vamos a tener que eh, utilizar algún gestor, o sea, o una aplicación del lado frontend y backend, o más bien un gestor de base de datos como es el administrador que estamos utilizando. Entonces, si bien nos da mucha potencia, por otro lado, no nos da la herramienta para manejarlo solo. O sea, sí o sí necesitamos un administrador, un sistema, ¿no? Lo administra. Bueno, funciones de cadena. Vamos a ver funciones escalares que realizan una operación sobre un valor de una cadena de entrada y nos devuelve un valor o una cadena de salida que puede ser numérico o carácter. Bueno, miren la cantidad de funciones que hay para cadena. Hay un montonazo de funciones
que existen hoy en día y esto siguen saliendo constantemente. De hecho, acá vamos a ver algunas que vamos a poder ejecutar en el administrador que estamos utilizando y algunas más modernas probablemente no las podamos usar salvo que las generemos o le levantemos un parche o cualquier ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, mire la cantidad que hay. Algunas son intuitivas. La realidad que uno ve upper o ve lower o ve char o ve... Ya dicen mucho. Ya la misma palabra del nombre dice un montón string. Entonces, em, yo lo que les dejo acá en el PowerPoint van a tener que estos son links, no sé si lo pueden llegar a apreciar desde ahí, así que pueden ver la documentación oficial de cada una de las funciones. Si bien yo ahora voy a explicar todas, o algunas, en realidad más importantes que acá porque son un montonazo, pero bueno, van a poder luego acceder directamente haciendo clic en el nombre de ellas. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, charlemos un poco de char, la función char. Bueno, esta función convierte un código ASCII, que puede ser, que va a ser un entero, a un valor de carácter. Simplemente sirve cuando tenemos que convertir dos tipos de datos para poder igualarlos en una consulta. Bueno, esto, a ver, yo creo que acá tengo una. Bueno, yo ya tengo el código acá comentado, chicos, así ahorramos un poco de tiempo. Después, creo que ya se los pasé por WhatsApp, así que si no se los voy a pasar más tarde. Pero bueno, seguimos en la base de datos tutorial 2, no hace falta que salgamos porque en este momento no vamos a insertar o modificar o eliminar, sino más bien vamos a actuar sobre ella de manera que nos permita ver qué estamos trabajando. Bueno, miren lo que hice. Select char del número entero en 70 y lo convierto a de número de código de número a carácter. Bueno, yo por acá podría poner no sé, 71 que me va dando el valor ASCII, ¿no? Va convirtiendo el valor ASCII a el valor que es en carácter. Se usa, esta es una función que se usa, tiene múltiples usos, pero bueno, vamos a ir a pasar a la siguiente. Bueno, la función char_index. Em, Esto, char_index funciona de la siguiente manera. Busca una expresión de caracteres dentro de una segunda expresión de caracteres y devuelve la posición inicial de la primera expresión que se encuentra. ¡Wow! Qué complicado que suena de esta manera, ¿no? Parece súper difícil y voy a tratar de repasarlo. A ver, voy a explicarlo de vuelta y ahora vamos a ver un ejemplo donde se va a entender todo más sencillo. Busca una expresión de caracteres, o sea que va a buscar algo que sean caracteres dentro de una expresión de caracteres. Sería como buscar una cosa dentro de otra, exactamente, buscar una aguja en un pajar. em, de hecho, en inglés es needle, no me puedo acordar la otra palabra, pero bueno, van a verlo varias veces. Y después devuelve la posición inicial de la primera expresión si se encuentra. O sea que vamos a tener un array o vamos a tener un string, mejor llamémoslo de esa manera, vamos a tener un string y vamos a buscar un segundo string un poco más corto o más largo, en realidad es que sea más corto, y nos va a decir cuál es la primera posición en la que se encuentra ese elemento, esa segunda cadena de caracteres. Esto sirve mucho para el momento de que queremos reemplazar o que queremos buscar o que queremos hacer un trabajo más intenso sobre string que vamos a verlo más adelante. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Y dijimos char index. Bueno, yo para eso preparé esto. Vamos a declarar una variable que se llame document, que va a ser un varchar 64. Y vamos a traer, vamos a llenarlo, a setearlo con, con una cadena de caracteres que dice, que está bueno en inglés, que dice que los reflectores son esenciales para la vida y que son un componente de la bicicleta. Y después lo que hacemos es un char index de bicycle, o sea que vamos a buscar la palabra bicycle dentro del documento. Entonces si yo hago de esta manera me dice que aparece en el carácter 48. Y bueno, a partir de eso nosotros, mezclado con otras funciones, podríamos
manipularlo sin problema, modificarlo, eliminarlo, quitarlo. Pero básicamente esta es la principal función de char index. Vamos a ir comentando, así me complica la vida después. Y bueno, función concat ws. Esta función nos devuelve una cadena resultante de la concatenación o combinación de dos o más valores de la cadena de la manera integral. Quiere decir que nos va a unir cadenas. Bueno, después sirve para separar esos valores concatenados con el limitador especificado en el primer argumento de la función. ¿Y lo tenemos acá? Dame un segundito. Perfecto. Bueno, entonces, tenemos concat, ¿no? Y tenemos varios elementos. Esto podría ser varias columnas o varias funciones. Y lo que vamos a hacer, miren, lo concatenó. O sea, me metió uno siguiente al otro. Yo podría modificar, por ejemplo, alguno de sus valores o agregar más valores y siempre me los va a estar agregando. Pongo así, pongo mi apellido acá y me lo va a seguir concatenando. Bueno, bastante sencillo la utilización de esta. Acá lo que hice fue, esto sería como la manera más prolija, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer, es algo normal que nosotros tenemos en la base de datos los nombres separados, en columnas separadas, y los apellidos en columnas separadas, y bueno, por ahí alguien nos pide un reporte de un Excel y dice, bueno, mandame todos los usuarios, los nombres, todos los usuarios de la determinada base de datos, y bueno, quien ve un Excel por ahí prefiere que esté en toda una misma columna, entonces esto es una buena manera de juntarlos. Bueno, la función left. Bueno, la función left devuelve la parte izquierda de una cadena de caracteres con el número de caracteres especificado. Entonces, ¿qué significa? Es que va de alguna manera a recortar una cadena con la que estemos trabajando y nos va a devolver la cantidad de caracteres que nosotros le digamos que nos devuelva, ¿no? Bien, esto sería de esta manera. Bueno, supongan que tenemos este número que puede ser un código de ticket o que podría ser una cédula o un pasaporte. Bueno, si yo le digo tráeme left de este número los tres primeros. Entonces, eh, 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 eh. un segundito, a ver, quizás esto me está chillando. A ver, ahí está. Em, bueno, me trajo 001. Esto es muy útil al momento de, de de quitar algún tipo de dato, quizás tenemos un dato combinado y hay que separarlo en dos. Un ejemplo común es el que sea que quizás nos den tipo de ticket y ticket, el número de ticket en el mismo campo. Entonces, bueno, a partir de esto nosotros podemos discriminar, podemos separarlo en dos y podemos manipularlo. Es exactamente el ejemplo contrario del anterior, ¿no? El otro uníamos, este separamos, pero en partes, diciéndole la cantidad de elementos empezando desde la izquierda. No se preocupen que vamos a ver otros tipos de funciones que nos van a permitir hacerlo esto de manera correcta. Bueno, la función es len. La función len devuelve un número de caracteres eh, devuelve un número de caracteres de la expresión de la cadena especificada, excluidos los espacios finales. Bueno, lo voy poniendo acá. Bueno, ya acá hice una consulta un poco más compleja, en el cual declaro dos variables que van a ser texto y que van a tener 22 caracteres. En realidad una va a tener una menos. Bueno, lo que hago después es con la palabra reservada len, es contar la cantidad de caracteres que tienen y bueno, efectivamente van a ver que la primera búsqueda me da 21 y la segunda me da 22.
20, perdón, porque yo le quité caracteres. Si yo le voy a agregar alguno más, le podría así, por ejemplo, me va a dar que es 22 y el de abajo me va a dar que es 20 porque tiene dos caracteres menos. Estas funciones son muy importantes, chicos, porque originalmente no todas las funciones no venían en la base de datos. Cada uno creaba sus funciones propias y a medida que los programadores fueron necesitando y vieron que necesitaban siempre las mismas funciones o que por lo menos había un piso de funciones que utilizaban todo el mundo para lo mismo, dijeron, bueno, normalicemos esta situación. Microsoft lo que hizo fue tomar nota de las más utilizadas y bueno, fue agregándolas a la base de datos. Esto está totalmente basado en experiencia. De hecho, hay siempre un montón nuevas para agregar y cada tanto van agregando. Por eso les decía, algunas de estas les van a funcionar y algunas son mucho más modernas, pero bueno, me interesa que las conozcan porque esto evoluciona casi constantemente. Bueno, Lower. Lower es una de las más utilizadas, me parece que, al menos desde que yo que las utilizo en todos estos años de programador, que lo que hace es de una expresión de caracteres después de convertirla en minúscula. O sea, básicamente ve todos los caracteres que están en mayúscula y los pasa a minúscula. Los que ya están en minúscula los deja así como está. Bueno, esto es muy utilizado porque normalmente cuando trabajamos con Excel que nos pasan, generalmente te ponen, no sé, te pasan los nombres de los usuarios así, Rodrigo, Ayala, y te los mandan así, o te los mandan directamente algunos sí y otros no, y bueno, esto es muy útil para normalizar ese tipo de situaciones, para que todo en la base de datos o todo esté en el programa porque quizás queremos sacarlo y que lo muestre todo como corresponde. Recuerden que hay normas de chateo o de conversación y siempre lo que esté en mayúscula es que esté gritando. Entonces, bueno, esto nos permite al menos normalizar esa situación desde la base de datos. Bueno, acá lo que hice fue declarar una variable que se va a llamar B1, que va a ser tipo de carácter, y después le asigno un string que va a tener esto, y bueno, uso lower para reducirlo, para pasarlo a minúsculas y directamente funciona. Van a ver que es bastante sencillo y son extremadamente potentes todas estas acciones. Bueno, ltrim. Bueno, devuelve una expresión de caracteres tras quitar todos los espacios iniciales en blanco. Quiere decir que todo lo que esté a la izquierda me lo quita. Es bastante sencillo esto. Bueno, supónganse que tenemos este string que tiene un montonazo de espacios a la izquierda. Esto es algo que normalmente también pasa, aunque no lo crean. Es algo que se ve mucho en los Excel o cuando o con determinados usuarios conflictivos empiezan a tipear y te hacen espacio, 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 porque les parece y después tipean, que quizás se ve mejor. Bueno, esos datos ocupan bytes en nuestra base de datos y de alguna manera lo ensucian, porque todo lo que no utilicemos es espacio muerto innecesario en la base de datos. Bueno, si yo lo ejecuto, lo que va a hacer es traérmelo, bueno, justo estoy trayendo, eh, lo que estoy llamando una base de datos, que es una base de datos de sistema, que está en toda la base de datos, que está acá, y bueno, la puse acá solamente para que vean que existe, porque acá hay, bueno, hay elementos que están ocultos, pero hay funciones que son propias de la base de datos y que están en la base de datos, en esta base de datos, sys.database. Bueno, continuamos con replace, ¿no? A ver, el trim replace. Bueno, reemplaza todas las instancias de un valor de cadena especificado por otro valor de cadena. Básicamente es como dice en español, el título es reemplaza. Bueno, entonces reemplaza una cadena por instancias de un valor de otra cadena. A ver, entonces, ¿cómo quedaría esto? También es una de las, es muy, muy utilizada replace, eh, porque sobre todo nos sirve, se me ocurren varias utilidades, pero bueno, de las más utilizadas nos encontramos que tenemos una codificación vieja
y puede ser una codificación compuesta, vieja en un campo, y bueno, para esto lo que hacemos es directamente reemplazar todos los datos, o no, o podemos estar trabajando con acentos, quizás podríamos tener alguna clase de acentos así que nos complique alguna funcionalidad, y bueno, lo que hacemos es poder reemplazarlo por una letra normal, sin acentos. Entonces es en serio que es una de las funciones que más se usa. Ah, pero esto es el trim todavía. Esta es otra del trim para que vean, pero perdón, vamos a ir a la otra. Replace. De varias les pasé más de una opción, así pueden probar y pueden jugar un poco. Bueno, básicamente tenemos esta cadena, una cadena que es el comienzo del abecedario, y luego tenemos una siguiente cadena que es la que vamos a buscar, y una tercera cadena por la que vamos a reemplazar. Entonces, perdeme un segundito, hay algo que me está... Ahí está, se me desconecta a veces. Bueno, eh, miren cómo quedó, ¿no? A, B, X, X, X. Bueno, si yo me fijo en esta cadena CDE y está de vuelta CDE acá, entonces lo que me hizo es me reemplazó todas las ocurrencias de ese elemento. Es algo a tener en cuenta, es algo a tener mucho cuidado. Tengan cuidado cuando lo utilizan porque puede reemplazar, puede hacer estas cosas medio raras. Quizás era lo que pretendían, como quizás no. Bueno, función right. La función right es básicamente igual que left, pero para el otro lado. O sea, en lugar de empezar de la izquierda, empezamos de la derecha y recortamos la cantidad de caracteres que estuvimos necesitando. Entonces, right, imaginémonos de esta manera. Nos pasa de esta cadena las primeras 4, lo podría poner las primeras 2, y nos va a pasar las primeras 2 empezando de la derecha hacia la izquierda. Bastante sencillo, muy potente, muy utilizable todas estas funciones. Bueno, la función string split es una función con valores de tabla que divide una cadena en filas de subcadenas según un carácter separador específico. Bueno, esto no lo vamos a poder ver de manera que lo ejecutemos, a ver si nos va a funcionar, pero porque necesitamos ingresarlo en algún lugar específico. Bueno, imaginemos que tenemos esta lista, este array, perdón, cadena de caracteres, y la separaríamos por el espacio. A ver. Sí, string split, como les comentaban, es una función más moderna. No la tengo en esta versión de SQL Server. Me interesa que la conozca, me interesa que exista porque se utiliza bastante. Uno la podríamos ir al sitio oficial de Microsoft y actualizarlo, podríamos realizarla nosotros o bueno, cambiar la versión de SQL, pero es muy moderna, me parece que es a partir del 19. Así que, bueno, la función staff básicamente inserta una cadena en otra cadena. Ojo con esta función, porque uno se confía y la utiliza, es capaz de utilizarla repetidamente, y en realidad hay que tener cuidado como lo utiliza uno. Bueno, elimina una longitud determinada de caracteres de la primera cadena a partir de un inicio, y a continuación inserta la segunda cadena en la primera de la posición del inicio. Rarísimo como se lee acá. Vamos a tratar de leerlo nuevamente. Elimina una longitud determinada de caracteres de la primera cadena a partir de una posición de inicio, y a continuación inserta la segunda en la primera de la posición de inicio. Básicamente hace como un cambio, ¿no? Como que le decimos la primera posición, le metemos una parte, le decimos la segunda posición, le metemos la segunda parte. Bueno, es así de rara y es así de útil, sobre todo cuando que queremos combinar dos cadenas. Bueno, imagínense, tenemos este string de esta manera, que es ABCDEF, y del otro lado tenemos IJKLM. Bueno, a ver qué hizo acá. Nos dejó A y ya apareció el segundo elemento, ¿no? A partir de ahí apareció todo esto
porque le pusimos que era un 2 la posición inicial. Bueno, luego de, luego de la letra N, que es la última de la segunda parte, nos metió las últimas dos, tal y como le habíamos iniciado. Discúlpenme. Bueno, función substring. También es una de las más utilizadas, es muy utilizada y devuelve parte de una expresión de caracteres binaria de texto o imagen de SQL Server. ¡Wow! Entonces, devuelve una parte de una expresión de caracteres, que puede ser binaria, de texto o una imagen en SQL Server. Entonces, ¿cómo se vería esto? Ok, llamo a la función, le paso la cadena con la que quiero trabajar y le digo, ¿desde dónde me quiero parar y cuántos quiero recortar? Entonces, si yo hiciera, por ejemplo, como hice 1 y 2, me trajo los dos primeros. Desde la primera posición me trajo los dos primeros valores. Si yo hago así, podría ser 4 y me traen los primeros. Y también podría decir, bueno, no empieces del primero, empezame desde el tercero. Y me va a traer 1, 2, 3, tercera posición es la C y los cuatro primeros caracteres. También, función altamente usada. Muy importante tenerla en cuenta siempre. Bueno, la función translate. Devuelve una cadena proporcionada como primer argumento después de que algunos caracteres especificados en el segundo argumento se hayan convertido en un conjunto de destino de caracteres especificados en el tercer argumento. ¡Wow! Difícil también, ¿no? Entonces vamos a releerla y después vamos a tratar de interpretarla. Dame un segundito. Bueno, devuelve la cadena proporcionada como primer argumento. O sea que de primera parte nos devuelve una cadena proporcionada. Después de que algunos caracteres especificados en el segundo argumento que se hayan convertido en un argumento de destino de caracteres especificados en el tercer argumento. Parece un lío bárbaro. Vamos a ver si lo podemos entender desde la función. Esta función es bastante compleja y no está en nuestra en esta versión. Pero bueno, se los voy a tratar de, a ver si lo ejecuto, me parece que no me va a entender el translate. Lo que hace es em, mezclar tres cadenas, básicamente. En este caso, podríamos utilizarla para mezclar más tipos de cadenas. Pero bueno, lo que va a hacer es ir uniéndonos a partir de lo que va encontrando. Esto se los voy a mandar también. Las que no están, les voy a mandar un pequeño tutorial para que las tengan presentes. Bueno, trim. Trim es familiar del L-trim y del R-trim, como se habrán dado cuenta. Esta función me parece que tampoco la tenemos disponible en esta versión de SQL Server, pero sí en posteriores, eh, que lo que hace es nos permite quitar caracteres de espacio del principio y de final de la cadena. L-trim lo hace de la izquierda, R-trim lo hace de la derecha, trim solo lo quita de los dos lados. Creo que después de que hacían dos funciones, dijeron, bueno, lo más prolijo sería hacer una sola función, porque si no yo tendría que hacer, mira, no lo tenía preparado, pero tendría que hacer esto, select L trim de una cadena y para que, vamos a hacerlo así, esta no me va a funcionar porque no está, pero si yo hiciera L trim de esta cadena me va a dejar la posición de la derecha y yo podría hacer acá red trim y lo que me hace algo raro puse. Bueno, no me lo estaría tomando, bueno, ya directamente ni me lo tomaba, esto es más viejo. A ver si yo lo pongo
no me va a permitir hacer una de otra. Bueno, antes originalmente se hacía de esta manera. Miren, dice hoy se utiliza directamente trim y te quita los dos espacios. Esta versión no lo tenía todavía, así que habría que armarlo o habría que más bien actualizar nuestra versión de SQL ya es una función que se utiliza un montonazo en, cuando queremos trabajar, por ejemplo, en importar datos o en exportar datos no tanto porque generalmente uno cuando exporta ya tiene los datos más limpios, pero sino cuando los importa, por ahí nos mandan un archivo, un CSV o un Excel gigante que le falta em, esta correcta corrección. Bueno, upper. Upper es una función también bastante utilizada que es lo contrario de lo where, básicamente. Te devuelve una expresión de caracteres con datos de caracteres en minúsculas convertidos a mayúsculas. Wow. Entonces, bueno, nosotros tenemos todo así, que esto es una prueba. Si yo lo ejecuto, lo que hace es pasármelo todo a mayúsculas. Se utiliza, no sé si tanto, Lower se utiliza me parece que bastante más, pero es importante que sepan que existe. Y después vamos a pasar a funciones matemáticas. Bueno, como les comentaba, previamente a la existencia de estas funciones, todos hacíamos nuestras propias funciones, creábamos un montón nuevas, nos equivocábamos, luego de eso empezamos a pasarnos las funciones entre los programadores, después de eso se estandarizaron, después de eso hay bibliotecas, hay foros de opinión, hay un montón de lugares donde podemos recomendar funciones nuevas. Todo Microsoft tiene ahí como un pequeño espacio para que uno las escriba y bueno, se votan ahí como entre la gente de Microsoft, ¿no? Se vota y si es importante y si ven que se hace un uso masivo, bueno, se agregan. Em, Así como hay funciones para manejar cadenas, también hay funciones que son más matemáticas, que son funciones que sirven para manipular eh, los números. Hay un montón, miren todos los que hay. Hay un montonazo de funciones. Lo importante acá es, vamos a ver algunas nada más. También tienen los links, si se acercan a acá, van a ver que también tiene todos los links para poder acceder. Y bueno, algunas ya nos damos cuenta por su nombre, ¿no? Logaritmo en base 10, seno, eh, grados, degrees, no sé, coseno, cotangente, radianes, tangente, square. Hay pi, o sea, hay un montón que ya el nombre nos dice para qué sirven, pero bueno, vamos a ver algunas nada más. No es necesario que veamos todas porque es un montón de tiempo y nada. Es importante que sepan cómo llamarlas más que cómo buscarlas. Bueno, la función ABS es una función matemática que vuelve un valor absoluto positivo de una expresión numérica específica. O sea que nos va a devolver un valor positivo de lo que estemos haciendo. Un segundo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a analizar tres datos, menos 1.0, 0.0 y 1.0. Básicamente lo que nos dijo es que nos va a devolver un valor positivo. Entonces lo que hizo es, del primero nos devolvió 1.0, el segundo 0.0 y el tercero 1.0. Básicamente lo que hace es quitar el símbolo negativo. Uno dice, wow, ¿para qué me podría llegar a servir esto? En realidad es bastante útil porque quizás queremos saber alguna cantidad de datos, sumarlos o agruparlos. Entonces esto nos va a permitir quitar el símbolo menos. Después voy a explicar un poco. Vamos a encontrar con otros casos en el cual también eh, bueno, vamos a devolver cuál es el símbolo con el que estamos trabajando, pero bueno, esto lo primero que nos hace es limpiarnos. O sea, nos da el número positivo directamente de lo que esté. Esto sería como multiplicarlo por menos uno si el valor es menos uno, ¿no? Esto, si nos imaginamos cómo está hecha esta función, debe ser algo así. Si x, que es el número, es menor a cero, devolvemos,
el mismo número por -1. Así se hacen las funciones, este tipo de funciones. Directamente nos volvería, si no, y si no, nos devuelve el valor como está. Así que bueno, esto lo voy a agregar acá, no lo tienen ustedes, es para que sepan cómo se hacen estas funciones, si las tuvimos que hacer nosotros. Y después, bueno, vamos a ver algunas solamente de los que corresponden a grados, porque hay un montón y casi no se utilizan, salvo que estén trabajando con geolocalización o con posicionamiento. No sé si alguno de ustedes lo está haciendo. Si quiere escribirme, genial, mándeme un WhatsApp que yo les paso alguna data adicional. Yo trabajé con algunas cosas con geolocalización, así que más o menos sé. Así que al menos cómo guiarlos para encontrarlos, para llevarlos por el camino de ese lado. Entonces, bueno, esta función nos va a devolver el ángulo correspondiente en grados para el ángulo especificado en radianes. ¡Wow! Súper matemático toda esta cosa. Acá tenemos uno más de ABS, con un valor un poco más, un poco más grande. Bueno, se los dejo para que las vean ustedes, para que puedan jugar sin problema. Ok, miren esta super función que tenemos acá, esta super query que tenemos acá. Entonces, em, vamos a devolver el número en grados de pi sobre 2 en radianes, ¿no? Entonces, acá ya empezamos a jugar un poco con tener varias funciones, ¿no? Como anidadas, una dentro de la otra. Entonces, primero tenemos la función pi, apareció la función pi. Entonces, pensémoslo de adentro hacia afuera. Pi, que se llama de esta manera, lo voy a hacer sobre 2. Entonces, después, esta es los paréntesis que corresponden a la fórmula. Y esto lo voy a convertir en grados, con degrees. Aparece una nueva función nueva, una nueva función que no habíamos visto todavía. Y después esto lo vamos a convertir en un varchar porque queremos concatenarlo con otro varchar. Si no lo convirtiéramos, si lo dejara directamente como está, nos va a traer un error porque nos va a decir estás queriendo combinar dos tipos de datos que no son iguales. ¿Qué pasa si ponemos esto? Perdón, convert es una función que no tenemos en, en esta versión de la base de datos. Esto nos va a dar un resultado que da así más o menos 90. Me parece que es algo así, son 90 grados. Así que bueno, es importante que sepan que existe, sepan que está ahí, la pueden actualizar a una versión más nueva, a la base de datos, o directamente traerse esa función y agregarla. Vamos a ver cómo agregar funciones propias y funciones de otros, así que eso es algo que también vamos a tener en la próxima clase. Bueno, la función rand. La función rand nos va a devolver un valor pseudo aleatorio de 0 a 1 y ambos van a estar excluidos. Bueno, básicamente ahí lo podríamos ver. Creo que teníamos otros más. A ver si había puesto otros más de rand. Sí. Eh, bueno, acá nos devuelven un valor random entre 0 y 1. Se le puede pasar un valor para que tome de referencia, pero bueno, básicamente devuelven ese tipo de valor. Vamos a mostrarlos otra vez por acá. Acá ya hay una pequeña cuenta. Acá iba a ser así. Eh, bueno, es un. Acá empezamos a ver más internamente funciones. Entonces acá vamos a declarar que vamos a usar una variable que se llama contador, que va a ser un small int, va a ser un entero pequeño, va a tener como valor inicial 1, y después ya acá hay un ciclo, acá empieza a aparecer un concepto nuevo, que es el while, ¿no? Que ahora lo vamos a ver más adelante, pero bueno, es un ciclo que lo que va a hacer es que mientras el contador sea menor que 5, o sea que nos va a iterar el contador, bueno, aquí ya aparece algo nuevo, que es el begin. Bueno, también es parte del while, eso también lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces con esto lo que hacemos es que nos traiga un número random y le setee un valor más uno al contador para que continúe la iteración y que continúe dando vuelta el ciclo. En un segundito.
Bueno, espero que vayan todos bien hasta acá. Es bastante sencillo. Ahora en un ratito vamos a ver un poco de estas iteraciones, vamos a ver un poco de condiciones, vamos a meter un poco más de lleno en el mundo de la programación. Ahora venimos viendo funciones nomás. Bueno, la función floor lo que nos hace es nos devuelve un entero más grande que sea menor o igual que la expresión numérica especificada. Incógnita, ¿no? Vamos a verlo cómo se vería esto. Entonces, bueno, un valor más cercano mayor al que tenemos. Perdón, menor al que tenemos. 123,45, el número más cercano menor es 123. Menos 124, el número menor siguiente es 124 porque suma, porque está en negativo, y 123,45, 123. Lo que nos hace es acercarnos al número, redondear de alguna manera. Supongo que en inglés floor quedaba mejor que round porque round es otra cosa, pero bueno, redondea. Acá dice floor porque piso, porque se acerca hacia abajo. Bastante sencillo, muy utilizado, aunque no lo crean, porque a veces te dice el cliente, no, no, yo tengo este sistema, no importa los céntimos, no importan los centavos, quítamelos, y bueno, en un floor eh, quitamos los céntimos y ya está. Se hace, aunque no lo crean eso. Bueno, sign. La función sign devuelve un signo positivo o devuelve un cero o un símbolo negativo de la expresión especificada. Básicamente, como dice la palabra sign, nos devuelve un símbolo, pero como un símbolo, para devolverlo directamente de una función, deberíamos hacerlo con un símbolo como char. No existe el más en los números enteros, tampoco existe el menos en los números enteros, pero existe el menos uno y el más uno. Entonces, si yo quisiera devolverte el signo con el que estás trabajando, tendría que luego darte un valor en el que vos pudieses convertir o parcial en de vuelta. Bueno, para evitar todo este embrollo, directamente lo que nos devuelve es si el número es positivo más uno, si el número cero un cero y si el número negativo es menos uno. Bueno, por ejemplo, tenemos esto de acá, tenemos en el primer ejemplo menos 125, nos devuelve un menos uno porque dijimos que era negativo, nos devuelve un cero para el que es cero y un uno para el que es 564. Básicamente nos devuelve, sobre todo para que podamos luego trabajar, pues si nosotros tenemos una variable que es un 125 y queremos sumarle o restarle, bueno, primero vemos cuál es el símbolo con el que estamos trabajando y acá lógicamente esto sería, por ejemplo, por menos uno, o bueno, nos va a permitir empezar a trabajar con los símbolos más específicamente. Voy a ver mostrar este. Bueno, tenemos un ciclo también acá, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace este ciclo? Primero, declara un valor, una variable que va a ser value, le vamos a asignar un valor menos uno, luego empezamos de vuelta a aparecer acá en el ciclo, que es un ciclo, bueno, que se cumpla, que haga algo mientras se cumpla una condición. Esta condición es que mientras el valor sea menor que 2. Entonces, para esto vamos a tener tres valores, de menos uno, cero y uno. Entonces, luego hacemos algo que con el begin y el end, que es lo que va a estar ahí adentro, una expresión, y después lo que decimos es, tráeme el signo de de esta variable y después incrementámelo, ¿no? Entonces, después vamos a ver si también no count ahí que hace y bueno, pero ahí lo podemos ver cómo funciona sin ningún tipo de problemas. Un segundito, chicos. Bueno, continuamos. El valor sign
La función log. Bueno, básicamente es una función logarítmica. Nos devuelve el logaritmo natural de la expresión float especificada en el SQL Server. No sé si tengo de eso, pero básicamente sí, lo que hace es un logaritmo. Toqué algo, a ver, ahí está. Bueno, eh, acá creo una variable, le asigno un valor 10, después le tomo el logaritmo de 10, me da este número de acá, 2,30, y lo convierto en varchar para poder concatenarlo. Es bastante sencillo, es un logaritmo convencional. Bueno, la función sailing. ¿Qué es lo que hace la función sailing? Nos devuelve un número entero más pequeño que sea mayor o igual que la expresión numérica especificada. Suena como a flor, ¿no? Suena muy similar a flor, pero distinto. Entonces, a ver. Acá. Sailing. Ok. Bueno, de 123,45, el valor superior más cercano es el 124, del menos 123 es, como 45 es 123 y de 0, 0. Es la función al revés que Flor. ¿Para qué sirve esto? Para redondear. Un cliente hoy te dice, bueno, mira, no me interesan los céntimos, no hay ningún problema, redondeame todos los resultados que me aparezcan sin céntimos, bueno, no hay problema, te lo redondeo, eso, pones flor, si lo querés para abajo, y hoy un día te llama, otro día te dice, bueno, sabes que ya prefiero que lo sumes para arriba y el cargo queda a nombre del cliente, que se haga cargo de los céntimos. Bueno, ok, lo hago. Bueno, pum, lo haces de esta manera. La verdad que parece que no, pero es algo que sucede. A mí me sucede bastante. Sobre todo en esta época en las cuales eh, la inflación produce que el corrimiento de ceros en la moneda y bueno, ya los céntimos no valen nada, al menos en nuestro país es así. Entonces, bueno, se redondea, no me interesa el valor de lo que de lo que esté ganando, lo que esté perdiendo, directamente se redondea. Bueno, vengo acelerado hoy, chicos. Vengo viniendo pilas. Función Power. Qué buen nombre para una función. Básicamente, esto da mucha fuerza. Así que, bueno, ¿qué hace la función Power? Devuelve el valor de la expresión especificada en la potencia especificada. Bueno, a ver qué hace Power. Llegaste Power. Bien, a ver, tengo esta función. Vamos a tratar de comprenderla. Declaro dos variables, input 1 y input 2. Le seteo un valor, tanto 2 como 2,5. Y después voy a hacer que me devuelva un power de la primera variable, que era un 2 y un 3. Este segundo 3 lo que está haciendo es una potencia. 2 a la 3 es igual a 8, entonces es lo contrario a logaritmo, básicamente. Y después, el power de 2,5 al cubo es 15,625. Básicamente, power es exactamente lo contrario de logaritmo. Es potencia y nos permite elegir a qué número se va a potenciar el número. Si bien el logaritmo está en base natural o en base 10, bueno, esto nos permite una potencia a la que nosotros le digamos. Yo, como sé tanto de inglés, no lo hubiese puesto power, lo hubiese puesto potence, algo así, pero bueno. A ver, ok, bueno, un segundito. Etapa nueva. A ver, denme un segundo. Bueno, funciones definidas por el usuario. Hasta acá vimos funciones que son de la base de datos, que son nativas, que no decidimos nosotros, son funciones que están ahí, son funciones que alguien
Dijimos que se juntaron durante un tiempo un montón de personas, luego hay votaciones, hay un montón de formas de hacerlo. Bueno, hasta ahí no hay problema. ¿De dónde surgieron todas estos conjuntos de funciones, ¿no? ¿De dónde salieron? ¿De dónde aparecieron? Bueno, fueron originalmente funciones definidas por el usuario, alguien hizo una vez, luego a medida que le pareció útil, la fue pasando con sus compañeros de trabajo, lo pasó a su jefe, bueno, fue dando vueltas en el mundo hasta que, bueno, se fueron dando cuenta de que son funciones que necesitamos todos, que se utilizan mucho, que los casos de uso son un montonazo, bueno. Previamente ellos nacieron como funciones definidas por el usuario, así que vamos a ver cómo hacer una función, vamos a ver cómo crearla, cómo modificarla, cómo eliminarla, y más adelante, es más cercano a la última clase, vamos a ver cómo otorgar permisos para esto, que es nada más y nada menos que una función que si deja de existir nos puede llegar a complicar, incluso si la modificamos, nos puede llegar a modificar la existencia porque nos puede modificar todo el funcionamiento de un sistema y puede, bueno, sin querer romper algunas funcionalidades de los programadores, entonces bueno, vamos a ver un poco sobre esto. Pero primero, vamos a ver un poco de estructuras de control en Transact SQL. Estructuras de control, chicos, son estructuras básicas de programación. ¿Qué significa esto? Que acá nos metemos de lleno en el mundo de la programación. Previo a esto era solamente consultar, insertar, modificar. Bueno, a partir de ahora vamos a ver sí o sí un montón de conceptos de programación. Estaría muy bueno bueno, que traten de reforzarlo porque se utiliza bastante. Bueno, si se quieren dedicar a esto, ¿no? Si se quieren dedicar a la administración de base de datos o quieren ser programadores que tengan un gran conocimiento de base de datos, lo esencial sería que arranquen con algunas cosas de programación, algunos conceptos básicos. Y este es el primer concepto que existe de programación. De hecho, yo tenía un profesor que decía que un programa empezaba cuando aparecía un if, que uno previamente a eso podía tipear un montón de cosas, pero hasta que no aparecía un if no había un programa. Así que, bueno, vamos a ver cómo es el if, ¿no? Vamos a ver algunas cositas del if y cómo se utiliza. Bueno, el if representa la palabra sí, pero sí cuando. Entonces, en el lenguaje humano, ¿no? Entonces, tenemos un... ¿Puedo modificar? No, no puedo modificar. Bueno, si una expresión, o sea, si esto sucede, haceme esto. Hacemos un begin y acá, bueno, le vamos a decir qué es lo que quiere que ocurra, ¿no? Qué es lo que quiere que pase, si sucede esa expresión. Y después tenemos una segunda condición que es el if. Entonces decimos si tal cosa, si no, si tal otra cosa, y aparece un nuevo si no, que sería como el si no final. ¿Cómo se representaría? Les doy un ejemplo al diario, ¿no? Al cotidiano. Si hoy llueve, hace tal otra, hace esto. Por ejemplo, si hoy llueve, no lavamos la ropa. Si no, si hoy no llueve, lavamos la ropa. Y si está nublado, lavamos la ropa igual. Básicamente ese sería el uso ejemplificado a la realidad de, del condicional if. Bueno, acá tenemos una mini función. Ahora vamos a ver qué pasa si la ejecutamos. Y acá empezamos a mezclar un poco las cosas que venimos haciendo, ¿no? De alguna manera, primero declaramos una variable, después le seteamos un valor y después, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, empezamos a preguntar si esas variables son igual y hacemos una muestra y si no hacemos otra muestra de otra cosa. Al ejemplo. Yo, acá lo que hice fue acomodarlo un poco a la realidad de lo que sería una cabecera HTTP. Es algo que si quieren ser programadores van a ver más profundamente. Y bueno, a ver qué es lo que nos dice. Declaramos una variable que se llama HTTP response, que va a ser un varchar de 3 dígitos. Lo llenamos con un valor 200, un valor true, un valor verdadero.
como si se hubiera resuelto la cabecera HTTP. Y vamos a preguntar si es 200. Si es 200, hola mundo, que el sitio nos muestre hola mundo, y si no, que nos diga que no está bien. ¿Qué pasa si ejecutamos? Bueno, como se cumple la condición, entra el if, entra el primer ciclo. Entonces, como es 200, acá ingresa a esta sección y pasa. A ver, ¿qué pasa si fuese un 404? No, estamos pasando un error. Ups, algo no está bien, algo salió mal, algo nos quedó raro, básicamente porque no cumple la condición. Entonces, no sé si se llega a comprender, no sé si se llega a entender lo, lo importante del if. Bueno, wow. El case, estructura condicional case. ¿Qué será la estructura condicional case? ¿No? Bueno, básicamente analiza una expresión y después aparecen varias palabras. Aparece un when y un then. ¿Qué será todo eso, no? Y después un else de vuelta adentro. Bueno, vamos a ver lo que sucede. Entonces, la estructura condicional case nos va a permitir evaluar una expresión y devolver un valor u otro. Wow. Entonces, ¿qué significaría esto? Vamos al ejemplo. Siempre es más sencillo cuando lo explicamos en el ejemplo. Perdón, chicos. Bueno, vamos a declarar dos variables. Una que va a tener una cadena más grande de respuesta y un diminutivo un poco más corto. Y después lo que tenemos acá es, vamos a agregarle un valor 200 al diminutivo y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, sobre todo con el case. Bueno, vamos a preguntar lo siguiente. Vamos a analizar con el case, vamos a hacer un caso del diminutivo y vamos a ver qué sucede. Cuando el diminutivo sea 200, decime que la respuesta va a ser correcta, ¿no? Estamos acá igualando la respuesta a lo que haga este case. Entonces, si el diminutivo es 200, dame correcto. Si el diminutivo es 404, ponemos correcto y si no, ponerme algo cero mal. ¿Qué pasa si ejecutamos esto? Bueno, como era 200, la validación la hizo correcta. Como 404 nos dice que es incorrecta y si fuese un 500, un error normal también, algo cero mal. ¿Cuál es la diferencia con el if? Que nos permite evaluar un montón de casos. Podría seguir viendo when y evaluar muchos casos en uno solo. Bueno, no le voy a preguntar si se entiende. Prefiero preguntárselos en personas en la próxima clase. Eh, a ver si tengo... Ok, vamos a ver... No, vamos a ver un poco más adelante. El bucle while. Bueno, el bucle while se repite mientras la expresión se evalúa como verdadero. Un poco vimos antes, ¿se acuerdan que algo les mostré? Que aparecían ahí en algunos lugares un while, que analizaba una expresión y lo convertía en ciclo. Bueno, básicamente es un bucle porque habría que pensarlo como una rueda o más bien como un capacitor en el cual va circulando hasta que se encuentra con un fin. Entonces ocurre mientras pase tal expresión. Bueno, ya habíamos visto un poco de while, así que no se van a asustar. Bueno, lo que hacemos acá es declarar una variable entera, le vamos a agregar el valor 0 a esa variable, vamos a setear ese valor 0
Y después, mientras el contador sea menor que 100, tenemos un begin y un end, o sea, hacemos este ciclo en el cual el contador sea más uno y después me imprima un print de esta palabra en dirección del bucle más el casteo. Acordémonos que hay que convertir en varchar el entero de lo que va sucediendo. ¿Qué pasa si ejecutamos? Ahí está. Bueno, arrancó del 1 porque el valor inicial era 0 y acá lo incrementamos, esto sería un incremento. Y después me va a traer hasta el valor 100, 100 valores. Para esto. Bueno. Bueno, básicamente lo que comenté recién, aparecen varios elementos. Acá el incremento aparece ahora, muy importante, eso es algo que se utiliza mucho en programación, sobre todo cuando estamos haciendo un bucle, porque si no le ponemos un incremento, esto continuaría de manera, siempre sería uno, entonces continuaría, y bueno, lo más probable es que nos cuelgue toda la aplicación, porque queremos un bucle infinito, eso empieza a consumir memoria, y en un momento nos quedamos sin memoria, y después o sin pico, y bueno, podemos seguir utilizando, así que si vamos un ciclo while, muy importante el incremento, chicos, no lo olviden, a todos nos pasa igual, pero traten de notarlo en algún lado específico. Bueno, manejo de errores. Esto es algo que es muy importante en la programación en general, es muy importante, sobre todo para saber y no devolver un valor que no sepamos cómo manejar. Sobre todo cuando creamos funciones, lo importante es pensar un poco en lo que viene después de nosotros, no en el prójimo. Porque uno dice, bueno, ejecuto esta función y si me devuelve un error raro, no importa, es un error y ya está. Pero bueno, cuando empezamos a trabajar en equipo, cuando empezamos a trabajar en grupo con otras personas, eh, es muy importante agregar manejo de errores. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, existen unas sentencias que se llaman try and catch, que básicamente es intentar y agarrar, es como se, como se denomina. Existe, creo que en casi todos los lenguajes de programación, me atrevería a decir que en todos los lenguajes de programación se utiliza try y catch. Es muy importante aprender a usarlo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se utilizan estas sentencias que es begin try y begin catch y se hace algo adentro. Todavía, esperen que tengo un poquito más de explicación. Entonces, bueno, básicamente, como les decía antes, tenemos dos estructuras, una estructura de begin y una estructura de catch, que acá lo que hacemos es intentar hacer esto y si por alguna razón no puede, mostrarme este tipo de error. De hecho, podríamos utilizar acá, ¿viste? Retornar algún valor de acá adentro. Bueno, ya vamos a ver un poco más de eso. Pero es muy importante entender este concepto, ya que es muy útil. Bueno, ¿cómo quedaría esto? Begin, try, y primero intentamos esto. Y lo que hacemos básicamente acá es declarar tres variables, un divisor, un dividendo y un resultado, una función claramente matemática. Entonces al dividendo le vamos a poner 100 y al divisor le vamos a poner 0. ¿Qué pasa si hago esto? Automáticamente, como no puedo dividir por 0, me debería tener un error, ¿no? Entonces yo le pongo al resultado la división de los dos y muestro que no hay error. Y después tenemos un catch que lo que va a hacer es mostrarme que se produjo un error. Ejecutarlo y básicamente me dice, sí, se produjo un error. ¿Por qué? Porque forzamos el error. Si yo le pusiera un divisor quizás 2, me dice no hay error. Perfecto. Ingresó acá, me lo mostró. No le puse el error, no quería mostrar el número, pero básicamente lo que quiero mostrarles es cómo maneja los tipos de errores.
Se hace un intento, si todo sale bien, me continúa con la ejecución y si no, me hace un catch, me corta la ejecución y me muestra directamente ese procesador. Lógicamente acá no se llega a ver la potencia de esto, pero bueno, acá podemos hacer un montón de manejos de información, cruzar datos, podemos mostrar más resultados de los errores y sobre todo lo vuelve transparente para el usuario final, lo vuelve transparente para el programador. O sea, lo más probable es que nosotros generemos, estas son funciones pequeñas, son de prueba, son chiquitas, casi no hacen nada. Nada, esto sería una función que divide, el programador lo puede hacer por su cuenta, pero bueno, donde empecemos a trabajar con más volumen de datos, empecemos a manipular más, más datos en la base de datos y empecemos a devolver datos más finos, bueno, lo importante es que el usuario final no vea todo, no sé, esta podría ser un montón de sumas y volverte, si está mal un cero y si está bien un número positivo. Y en realidad mucho no le interesa al programador o al usuario final de cuál es el resultado, sino si está bien o no está bien el resultado de la función. Entonces para eso se utiliza try and catch. Bueno, función, funciones especiales de error. Esto es exclusivamente para el bloque catch. Están solamente disponibles en este bloque y nos sirve para tener información detallada del error. Estas son algunas, hay otras más. Estas son las más importantes. Em, Esta información es muy útil, está muy buena y es extremadamente útil para realizar una buena auditoría de errores, para saber qué tipo de errores son más frecuentes en la base de datos, cuáles, cuántas veces ocurren, con qué usuarios ocurre, qué es lo que estuvo haciendo. Bueno, toda esa información para rastrear quién está haciendo, cuándo lo está haciendo y cómo lo está haciendo es todas estas funciones nativas de errores. Lógicamente son funciones nativas, ya charlamos cómo son estas funciones, existen en la base de datos, se podrían agregar nuevas, podríamos crear nuestra prima propia, pero bueno, ya hay algunas que son muy buenas. Y bueno, voy a leerlas rápidamente y vamos a utilizarlas. Error number nos devuelve el número de error. Error severity nos devuelve la severidad en detallada numerológicamente, ¿no? Del error. Error state nos devuelve el estado del error. Error procedure nos va a devolver el nombre del procedimiento almacenado que ha provocado el error. Ya vamos a ver procedimientos almacenados también. Error line nos devuelve el número de línea que se ha producido el error. Y error message nos devuelve el valor, ¿no? Lógicamente del error. Bueno, esto es el ejemplo de recién. Ven, todo esta misma función, pero en lugar de tener que producir un error, tenemos todas las funciones nativas de estas que comentamos recién. Bueno, miren esto. Ya dijimos que dividir por cero nos va a producir un error. Entonces, de movida de primera instancia nos va a mostrar el error number. Bueno, este es el número de error. La severidad es 16. Hay una tabla de, de severidades de error. Después les voy a pasar, háganme acordar, una tabla de funciones y de niveles de funciones. Tengo unas tablas muy interesantes para analizar. Bueno, el estado. El procedimiento almacenado no hay ninguno, todavía, ya vamos a ver eso. La línea en la que se produce el error y después el mensaje. Que nos está diciendo bien, ven, dividir por cero, aunque nos ha dado un error. Esto es buenísimo porque nos da un análisis más certero de lo que estuvo pasando mientras ocurría el error. Básicamente, si no hay error, esto no aparece, no hace falta que lo especifiquemos. Bueno, ahí, vamos a guardar. Ok, funciones agregadas. Básicamente
funciones hechas por nosotros. Eh, Vamos a ver, perdón, son funciones agregadas de funciones adicionales que existen en SQL. Existe un montón de funciones agregadas, pero bueno, estas son las más comunes. Existe un montonazo. Max, min, count, sum y ABG. Básicamente por los nombres más o menos quizás se orienten por dónde viene la cosa, pero es bastante sencillo. Bueno, ABG. Calcula la media aritmética de un conjunto de valores contenidos en un campo especificado de la consulta. Básicamente, miren para qué sirve esto. Esto es ya vimos joins, ya vimos cómo combinar tablas. Bueno, ya acá empezamos a darle una funcionalidad. Acá lo que estoy haciendo es traerme de un pedido, de todos los que son los detalles de los pedidos, y traerme también unido a la tabla de clientes, ¿no? Inner join detalle pedido, inner join pedidos, inner join clientes. Entonces, uno hace tres tablas y me traigo el nombre del cliente, el cliente apellido, y acá aparece algo nuevo, ABG precio. Y lo que hace es calcularme el promedio de precios por pedido de personas. Esto es muy útil, chicos, es muy utilizable, es extremadamente potente. Los promedios son algo que se suele pedir en los reportes, que suele aparecer. Y bueno, para eso sirve este tipo de función. A ver si tengo algo para mostrarles sobre esto. No, este no. Vamos a count. Bueno, acá, de count sí. Count es calcula el número de registros de vuelta a una consulta. Súper utilizado. Esto creo que es la función que más utilizamos los programadores. Nos trae la cantidad de registros que hay en la tabla sobre determinada tabla. También podría haber joins, podría haber un montón de elementos y está muy bueno y es muy útil al momento de programar, chicos, porque nos dicen, bueno, listame la cantidad de usuarios, listame la cantidad de usuarios que hicieron pedidos, listame la cantidad de, bueno, y podemos ir sumando, y lo único que nos trae es la cantidad, miren. Si yo hiciera esto, bueno, vamos a ver la cantidad de clientes que tenemos. Hoy en día tenemos 5 clientes. Si nosotros hiciéramos así, nos va a traer la cantidad de clientes eh, totales que tenemos. Es una herramienta muy útil. Ya en la clase que viene vamos a meter algunas tablitas más y vamos a tener vamos a empezar a join, pero es algo que se usa muchísimo, chicos, muchísimo. Bueno, Maximin es como dice los nombres, nos devuelve el valor máximo en un conjunto de valores y min nos devuelve el valor mínimo. Básicamente acá lo que está haciendo en esta consulta es traerme para pedidos la fecha de alta y para pedidos la fecha de alta como valor máximo o valor mínimo, y lo que nos hace es medirnos en distancia. Si lo utilizamos en números, si fuera un numérico, y uno fuera 1 y el otro fuera 100, el mínimo nos va a traer 1 y el máximo nos va a traer 100. Al hacerlo con fecha, lo que nos va a hacer es traerme el mínimo, la fecha más cercana, y el máximo, la fecha más lejana. Bueno, suma. Sum es también una función muy utilizada. Por ejemplo, como se utiliza acá, es para traer de determinada columna la sumatoria de toda esa columna. Entonces, acá lo que haría es tráeme de pedidos el unido a clientes y tráeme el nombre del cliente y la suma de todos sus pedidos. La suma del monto, ¿no? De cada uno de los pedidos. Y ahí podríamos saber cuánto compra cada uno de nuestros clientes. Pero digo, esto es una función que se usa muchísimo, chicos, muy mucho. Bueno, top. Top lo único que hace es reducir el resultado de la consulta. Básicamente voy a leer la parte técnica y después vamos a ver cómo se aplica. La consulta top se aplica después de calcular el agregado, devolviendo n filas indicadas, o sea, select top 3 y continúo diciéndole toda la búsqueda que quiero hacer yo en un grupo, bueno. Nosotros lo que hacemos acá es
dijimos que tenemos 5 clientes. Si yo hago así, top 3, lo único que me trae, eso, perdón, sí, y me trae los últimos 3 registros de la consulta que hice. Esa es la definición. Los últimos 3 registros de la consulta que hice. Como yo le dije, tráeme todos los clientes, me trajo todos. Pero si yo quisiera traer los últimos 3 clientes de la tabla, tendría que ordenar la tabla por orden descendiente. Y ahí me trae 4 y 5, 6, pero solo 3 registros. Si yo hiciera así, esto es algo que se suele hacer, poner un 1 y este es el último registro de la base de datos. Muy importante, muy utilizable el top, chicos. Y bueno, eh, ya creo que con esto fue todo. A ver, sí. Lo reduje todo, hablé súper rápido. Espero que, como esto va a ser un video grabado, espero que lo pausen. Eh, en la primera prueba me llevó casi 2 horas y media, así que espero que lo puedan ver de manera acotada, de manera tranquila. Les va a llevar como una clase normal. Si tienen preguntas, consúltenme, escríbanme y bueno, me cuentan. Un saludo para todos, buen fin de semana y hasta luego.